Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Comenzamos así, el 80% de la población tiene problemas para acceder a los servicios públicos. Así, este 80% de la población, pues para acceder a estos servicios básicos, como lo son el agua, la electricidad, la educación, la salud y el gas, tienen ese déficit. El 80%, así lo ha revelado un reciente informe que ha realizado la Human Venezuela, la organización venezolana, desde el año 2019, quien ha monitoreado y además documenta la crisis humanitaria por la cual está atravesando el país. Este porcentaje promedio de grupos de familia, quienes están afectados por esas interrupciones severas del suministro de servicio de agua, que se ubica en un 43% desde el mes de junio del año 2021 y el marzo del 2022, Nueva Esparta, Distrito Capital y Amazonas fueron los más afectados por estas restricciones y unas restricciones que son muy severas en el acceso a este servicio. Ante la falta de agua, el 40% de los grupos familiares encuestados pues se ve obligado a comprar botellones de agua, además de un 74% que ha venido reportando unas señales de contaminación en el agua en el cual pues están abasteciendo. De los 20.186 miembros de hogares que fueron entrevistados en 145 municipios del país, la mayoría no cuenta con servicios de comunicación como lo es la telefonía fija, con un 63%, servicio de internet con un 52,2%. Sin embargo, ante esto, pues existe un alto porcentaje que dispone de telefonía celular con un 89,3%. La falta del servicio de aseo urbano y del transporte público también es otro gran factor y además es un factor muy considerable que se ha alcanzado así una cifra del 21% y del 18% respecto a los diferentes grupos familiares, respecto a un 21% respecto a las fallas leves en el servicio eléctrico y un 18% en el servicio de las fallas del servicio de aseo urbano. En cuanto a las fallas severas por varios días, además semanas o meses en los servicios, pues se han afectado así a un 59% de los grupos familiares, donde el medio de ese acceso al gas por bombonas a un 69% con el tema de la electricidad y a un 45% de ese aseo urbano. Esto en medio de las diferentes afectaciones que se presentan a través de esos servicios básicos, agua, luz, electricidad. Recordemos que siempre tenemos de Corpoelec unas fallas de servicio eléctrico, unas fluctuaciones todo el tiempo en diversos estados del país, pues se han presentado estas fluctuaciones y estos cortes de energía entre 4, 6, 8, 14, 16 horas han llegado. Los estados más afectados por esas fallas eléctricas severas fueron Mérida con un 75,2%, el estado Táchira con un 69,5%. Esto en medio de esas fluctuaciones eléctricas. Nueva Esparta también con un 46% y además Aragua mantiene un 29%. En medio de este estudio también se ha revelado el tema de la alimentación. La alimentación en medio de esos grupos familiares reportan un 99% de problemas de subsistencia económica, lo que se traduce en serias dificultades para cubrir los gastos suficientes de comida. Más de la mitad de ese 55% de todos los grupos familiares, de esos a los cuales fueron entrevistados, se ubican casi todos en un presupuesto por la compra de alimentos que son del 14%, que gastaban más o menos la mitad, un 23%, y no contaban con presupuesto para hacer este tipo de gasto. Continuamos con más información. Y los niños abandonados en la frontera pues son utilizados por los diferentes grupos irregulares. Esto es lo que viene mencionando la dirigente opositora Karin Vera, quien ha indicado que estos niños caen en manos de inescrupulosos que les arrebatan a sus hijos y pueden continuar. Esto es lo que vienen mencionando. Así Karin Vera, quien es la presidenta regional de Primero de Justicia en el estado Táchira, ha asegurado que existe una gran precariedad
en la que millones de venezolanos cruzan esta frontera, específicamente los niños que son víctimas de este abandono que se viene dando por parte del Estado, que es quien está realizando este tipo de acciones, que sus familias y los niños salgan por las fronteras, sobre todo por esta frontera norte. Asimismo, ha expresado que dicha situación se debe a las necesidades de desespero por parte de algunos padres quienes no cuentan con los diferentes recursos necesarios para poder sacar adelante a sus hijos. Por otra parte, también ha indicado que no se trata de justificar tal acción, sino que es una medida desesperada frente a esa crisis que se vive y que está vigente en el país. Vera también reiteró que en muchos de los casos de estas familias enteras, audiencia, caen en manos de estos inescrupulosos que les arrebatan a sus niños para que los adultos puedan continuar su camino, su trayecto. Esto pues es más el reflejo de esa situación social, política, económica por la cual está pasando Venezuela y que es totalmente falso, de toda falsedad, cuando el gobierno de facto de Nicolás Maduro dice que Venezuela está mejorando. Lamentablemente la situación es diferente. Asimismo también ha agregado que la grave cantidad que se viene presentando es aún mayor. Los niños que están saliendo por la frontera, niños solos. Recordemos que estamos hablando, Vera está hablando de niños que vienen con sus familias, pero también hablamos de una gran cifra de niños que salen solos, que son niños abandonados y están cruzando las diferentes fronteras. Hablando de niños y de estas situaciones en medio de la frontera, durante este fin de semana también se presentó el caso de 2 menores de edad que encontraron en esta selva, en la selva del Darién. Fueron rescatados por un grupo de personas que iban avanzando en medio de su caminata, de salir de esa crisis social, política, económica, de esa crisis por la cual está atravesando el país, y se encuentran con estos 2 menores de edad abandonados. Esperaban en algún sitio a ver si sus padres aparecían, y para la honra y gloria de Dios, en medio de las diferentes redes sociales, se logró evidenciar que sí lograron encontrar a sus padres, lograron poder entregarle esos niños a sus verdaderos padres. Esta es la situación por la cual se está pasando y se está viviendo. El tejido social, la familia venezolana se ha destruido por culpa de este gobierno que es totalmente indolente. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, continuamos con más información después de escuchar este tema musical acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y hemos mencionado cómo la selva del Darién pues está tragando a los migrantes venezolanos, cómo esta selva se ha convertido en la selva de la desolación, la selva de la muerte, la selva que muestra la verdadera realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Esa realidad de destrucción, no de mejora como lo menciona Nicolás Maduro y todos sus secuaces, la casta, no como ellos lo mencionan. Estamos viendo a esa migración. Recordemos que esta es la 4ª o 5ª ola migratoria que está saliendo por las diferentes trochas y específicamente en esta selva del Darién. Y en esta selva del Darién, que está inhóspita, que logramos evidenciar la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el hambre. Y no solo la pobreza a nivel económico, sino esa pobreza que este gobierno ha dejado en huella espiritual, en huella en el corazón de cada una de esas familias.
Lo hemos mencionado muchísimo y lo seguiremos mencionando. Mientras este gobierno, mientras esta dictadura continúe, va a seguir sucediendo, y todos los días el mayor auge. Hablaba acerca de la frontera norte, donde Karim Vera menciona cómo los niños, niñas y adolescentes, las familias que traen a sus hijos, pues son utilizadas por los diferentes grupos irregulares y son utilizados ¿con qué fin? Con el fin de la trata de personas, del trabajo forzado y del trabajo sexual, que es la parte que se está viendo. Seguimos viendo más casos y en esta nota vemos a otro venezolano y a un venezolano que en medio de tantos problemas, pues tiene problemas en sus rodillas, sus cansancio, empiezan a generarse este tipo de acciones. Así, desde enero hasta julio de este año en curso, van 44.493 migrantes venezolanos que han cruzado esta selva, la selva del Darién, aunque muchos no logran terminar este recorrido y no logran terminarlo por lesiones, por problemas de salud o porque simple y llanamente sus fuerzas ya no dan más y pierden su vida. Y es el caso de Abel Méndez, oriundo de Maracaibo, quien intentó atravesar el 15 de agosto esta zona selvática que une a Colombia y Panamá, pero tras caminar largas horas ha indicado que sus piernas le dejaron de responder y terminó acostado en plena selva sin poder moverse. Un grupo de migrantes lo encontraron a este joven de 27 años junto a 3 niños que enfermaron también en su paso por esta selva y pues se hizo un video muy viral a través de las diferentes redes sociales. Abel sostuvo que llevaba 4 días desde que empezó a sufrir este problema en las rodillas. Ante esto, pues uno de los migrantes indicó que le suministraron medicamentos, le ofrecieron alimento, pero urgentemente necesitaba asistencia médica, mientras que los niños presentaban diarrea, presentaban vómito, estaban en un muy mal estado. Fue lo que mencionó uno de esos venezolanos que grabó este video para hacerlo así viral. La selva del Darién se encuentra entre, reiteramos, Colombia y Panamá y ha funcionado como esa barrera natural entre América Central y del Sur. Esta región no cuenta con vías de transporte terrestre y apenas es habitada por indígenas de esta zona. Sin embargo, ante toda esta situación, diariamente cientos de migrantes intentan cruzar esta región para continuar su camino hacia Estados Unidos, a buscar ese sueño americano, a buscar una mejor calidad de vida, un bienestar para su familia, para esas que dejaron allá en Venezuela, cumplir ese sueño a pesar de muchos intentos, a pesar de la situación tan compleja. Recordemos que existen abusos por los diferentes grupos que están en esa zona, por los abusos sexuales que han tenido, por las muertes, por las pérdidas. Esta es una región que se está tragando, así literalmente tragando a la migración venezolana. Recordemos que no solo es la migración venezolana la que está pasando por esta selva del Darién, pero realizamos énfasis en esta población, en estos migrantes venezolanos que se los está tragando, así de sencillo. ¿Y quién es el responsable de estas pérdidas, de esta situación? Simple y llanamente el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Este gobierno es quien ha generado inseguridad, ha generado este desplazamiento, y es un desplazamiento totalmente forzado, huyendo, no por placer de salir a pasear, de darse el tupé, de irse de turismo por las diferentes montañas. Esto es culpa directa de este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Es ahí donde los organismos internacionales tienen, no es si quieren, es tienen que actuar a la inmediatez para que esto acabe y acabe para toda la población migrante que está saliendo de Venezuela. Y después de este tema musical
Seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia en esta segunda hora. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y continuando con más información, la UCB reitera la lucha contra el instructivo ONAPRE y exige la discusión del presupuesto para el año 2023. La rectora, la doctora Cecilia García Arocha, ha explicado que aunque le adeudan a la máxima casa de estudios del país parte de los presupuestos 2020, 2021, 2022, en ese primer semestre, pues están pidiendo que se cumpla. Esto es lo que ha mencionado la rectora de esta Universidad Central, la doctora Arocha, quien ha ratificado el día de hoy su disposición de seguir ejerciendo las acciones necesarias para defender los derechos de esta casa de estudio en el país. La academia es un baluarte que, pese a las carencias presupuestarias y salariales, pues ha cumplido su compromiso con Venezuela. Por ello, la Universidad Central de Venezuela ratifica su disposición a continuar ejerciendo las diferentes acciones y defensa del derecho de estudio y del trabajo, es lo que ha indicado a través de las diferentes redes sociales la doctora Arocha. Este instructivo ONAPRE ha expuesto una serie de exigencias que incluyen la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que declare la nulidad del polémico instructivo de Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, así lo ha ratificado. Este instructivo suprime una serie de derechos contractuales del sector público, incluyendo la eliminación del bono vacacional del personal docente. Ello generó una oleada de protestas que obliga pues al gobierno de Nicolás Maduro a pagar el bono y a remover este director que estaba a cargo del ONAPRE. Asimismo, también la rectora exigió la cancelación de la deuda correspondiente al presupuesto 2020-2021 y de este primer trimestre del 2022. Así lo ha solicitado en discusión para ese presupuesto del próximo año. Es lo que viene mencionando la doctora Arocha. Y en medio de esas exigencias de la UCB, pues incluye la nulidad del instructivo ONAPRE, la solicitud interpuesta por Averú ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cancelación inmediata de los recursos que son asignados por presupuesto de ley que le adeudan, como lo he mencionado, desde el año 2020 a la fecha, por este concepto de gastos de funcionamiento que ascienden así a una totalidad de un monto que está muy elevado a esta fecha. Es lo que menciona también. Se discute con el sector educativo el presupuesto de ley 2023 que garantiza además ese fortalecimiento de las infraestructuras, en la tecnología, en la parte académica, en la parte cultural, en la parte deportiva de toda la institución, recuperar el respeto a la gobernanza institucional y además a la autonomía. Recordemos que el gobierno ha querido pasar por encima de la autonomía de las universidades, que se presente un plan y un plan de obras en ejecución para recuperar el corredor del techo que se viene pues también dañando. Esto en medio de esa deuda académica, de esa deuda económica, de esa deuda laboral para con la educación venezolana, que está desmesurada, que es necesario que el Ejecutivo Nacional valore el papel primordial de la educación, que esto pues es un progreso para el país. Lo ha expresado, lo sigue expresando la doctora García Arocha en medio de ese adeudamiento que tiene este gobierno de facto de Nicolás Maduro con el tema del instructivo ONAPRE. Es la situación que se da a nivel de educación. Siguen las protestas, lamentablemente, pues van a continuar porque si no se tiene las garantías necesarias para que los docentes tengan la reivindicación salarial,
para que esos bonos no sean unos bonos pírricos y se los fragmenten, para que se den las cosas como se tienen que dar. Esa es la situación que se da a nivel del instructivo ONAPRE y de las universidades. También mencionamos que las universidades han salido a hablar y a mencionar este instructivo, pero también miremos si los bonos y los salarios se les han pagado a los docentes de la básica y de la media, que son docentes que están pasando por una crisis muy elevada, una crisis donde ellos, recordemos que los salarios van por escalafón y que les ha tocado salir a luchársela, a guerreársela, a vender cualquier cosa para subsistir. Recordemos que en medio de la pandemia, los docentes pues no iban a las instituciones educativas, estaban desde sus casas, que tenían aún más falencias todavía para educar, y eso es lo que se está mostrando en este momento. Eso que se está pidiendo, que se está exigiendo, que se exige que se les pague lo justo, lo conveniente, no aquello que le conviene simplemente al gobierno venezolano. Y no ha habido, en otro orden, no ha habido un avance en la negociación con los iraníes que están retenidos en Argentina. Pues así el régimen de Irán dijo al día de hoy que no ha habido avances en la negociación, que mantiene su embajada y la de Caracas en Argentina para lograr el regreso de 5 ciudadanos iraníes. La justicia argentina les reiteró y les retiró esos pasaportes y le dice, bueno, aquí están retenidos, todavía no es tiempo, estamos en investigación, no se les permite la salida del país. Lamentablemente no ha existido, no ha habido ningún tipo de avance en esto, es lo que ha explicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, en una rueda de prensa al día de hoy. Estos 5 iraníes formaban parte de esa tripulación del Boeing 747, que es de propiedad iraní, de Mahar Jair, y que a partir de ahora pues estaba en Entrasur. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Recordemos que esta aeronave ingresó el 6 de junio procedente de México haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar un cargamento a una empresa automotriz. 2 días después despegó para ir hacia Uruguay con una carga de combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje. Así se da este tema y sigue el tema del avión venezolano-iraní. Recordemos que Nicolás Maduro la semana anterior y lo mismo Diosdado Cabello se pronunciaron y comentaron que estaban secuestrados, que tenían secuestrado este avión. Así como tienen secuestrado el dinero, así como tienen secuestradas muchas cosas, lo estaban reclamando. Eso lo mencionaron la semana anterior el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos sus secuaces. Vámonos a esta hora en Siempre Venezuela con esa alianza que ha realizado con El Pitazo a escuchar su notiaudio. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. A pesar de los apagones y las constantes fallas en el servicio de luz, los carros eléctricos ya tienen al menos 2 años en el mercado venezolano. Una de las dudas más frecuentes es cómo se recarga la batería de este tipo de vehículos. Gracias a los avances de la tecnología, estos carros tienen una batería de litio que les permite cargar energía de una toma de 110 o 220 voltios, como las que existen en el hogar. Es decir, con el adaptador correcto, es posible cargar el carro eléctrico desde tu propia casa. La recarga completa puede tardar entre 8 y 12 horas según la mayoría de los fabricantes. Panamá rescata de la selva a 4 venezolanos enfermos. Titi González con el reporte.
10 migrantes, entre ellos 4 venezolanos, fueron rescatados el sábado 20 de agosto por funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá tras presentar problemas de salud. Fueron rescatados 4 venezolanos, 4 colombianos, 2 de Ghana y entre ellos se contabilizan 6 menores de edad. Efectivos de la Brigada Caribe trasladaron a los migrantes vía marítima al Centro de Salud de la comunidad de Batallón, Puerto Valdía, donde recibirán atención médica y evaluarán sus casos migratorios. Un grupo de militares venezolanos rescató a 9 personas que se encontraban en un campamento de un grupo narcotraficante proveniente de Colombia en el estado Bolívar. En un video compartido por la Zona Operativa de Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional, se explicó que los ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron rescatados de un campamento del grupo Tancol, un acrónimo inventado por el gobierno nacional que no hace referencia a ninguna banda en específico. Partido Convergencia insiste en establecer fecha de primarias opositoras. Escuchemos al coordinador nacional, Biagio Pilieri. Porque nosotros queremos que esta primaria sea lo suficientemente robusta, poderosa, incluyente, no discriminatoria, no sectaria, para que quien resulte allí favorecido por la voluntad ciudadana no sea simplemente el candidato que va a ir contra quienes hoy están en el poder, no, sino porque se convierte en el próximo presidente de todos los venezolanos. En horas de la tarde del domingo, un grupo de bomberos del estado Miranda y funcionarios de protección civil se desplegaron en la zona montañosa de Guatire para buscar a un grupo de unos 18 a 20 excursionistas. De acuerdo con un texto del diario 2001, los rescatistas centraron sus acciones en el sector Valle Arriba, Río Churca, Cascada Norte. En ese sitio se esperaba que arribara el grupo este domingo, sin embargo, no llegaron. Grupos de senderismo y excursionistas utilizan la zona montañosa para realizar paseos durante varios días. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Y en otro orden noticioso, la canasta básica alimentaria para 5 personas alcanzó los $470,44 en el mes de julio. Así, el sector que presentó mayor aumento fue el de las raíces y tubérculos, con un alza del 14,8%, seguido de la salsa y la mayonesa, con una subida del 13%, y la de las grasas y aceites, que incrementó al 9,2%, según los datos que ha presentado Sendas. Así, Venezuela se deben pagar $15,68 diarios para la canasta básica alimentaria de una familia de 5 personas, que se ubicó en este mes de julio en esta cifra, $470,44, cuando el salario mínimo es de 126 bolívares, equivalentes a unos $20. Así lo ha informado el día de hoy el Centro de Documento y Análisis Social de la Federación Nacional Venezolana de Maestros. Así, en julio, pues fueron necesarios unos 21,20 salarios mínimos para adquirir una canasta alimentaria de 20 productos, que se incrementó en el 2,3% respecto al mes de junio, cuando el costo fue de $459,84. El sector que presentó mayor aumento fue el de las raíces y tubérculos, como bien lo mencionaba, con el 14,8%, seguido de la salsa y la mayonesa subía en un 13,9%, el de las grasas y el de los aceites, que se incrementó en un 9,3%, según los datos. El precio del dólar oficial, cuya cotización establecida por el Banco Central llegó el pasado jueves, llegó a una tasa del 6,09 bolívares, rompiendo la tendencia de los últimos 3 meses, en lo que ha oscilado entre 5 y 6 bolívares. Sin embargo, el precio del dólar en el mercado paralelo, que rige esta buena parte de las operaciones, superó los 6 bolívares el pasado 26 de julio y se ubicó
en 6,94 según el portal Monitor Dólar de Venezuela, que ofrece una cotización diaria teniendo en cuenta varios marcadores. Recordemos que la semana anterior Nicolás Maduro afirmó que la economía del país vive una notable recuperación que crecerá entre el 10 y el 20% en este año 2022. Esto según los pronósticos que viene dando Nicolás Maduro en medio de este año, cuando vemos que para la canasta familiar no alcanza. Es lamentable la situación, pues queda este gobierno. Y es ahí, ¿será que sí logra un venezolano que vive del día a día tener para la proteína y al mismo tiempo para las verduras, al mismo tiempo para las frutas, para esa alimentación medianamente buena? Logra tener un venezolano del común para pagar servicios, para pagar salud, que sabemos que la salud en Venezuela pues está totalmente fracturada. ¿Será que alcanza? Esa es la mejora que el gobierno de facto Nicolás Maduro menciona, que cada día el país ha mejorado y que está aumentando, y que por eso los convenios de entregar la tierra, las 1.000 hectáreas para los iraníes y para que vengan a invertir en la producción agrícola del país, esos recursos sí van a quedar en el país, va a lograr el objetivo que debe lograr el país en la mejora, o solo va a mejorar el bolsillo de quienes están en el gobierno, de quienes están aliados, de quienes tienen la manito muy bien untada. Ahí está. Ahora, hablando de Nicolás Maduro y hablando siempre de la gente de la cual está rodeada, pues hablemos de Diosdado Cabello, la Pepita de la Maraca, quien arremetió contra las fuerzas democráticas y dijo que las primarias no tendrán validez. Esto es lo que viene mencionando Diosdado Cabello. Así, Diosdado Cabello ha señalado al día de hoy, a la fecha, que la Alternativa Democrática no realizará un proceso de elecciones primarias porque, según él, no tiene ningún tipo de validez. Hay mucho por ahí que está totalmente suelto, presentándose como candidatos a las primarias opositoras, cuando realmente tienen cuenta con la justicia y están inhabilitados, es lo que ha mencionado a través de una rueda de prensa. Y esto lo ha hecho el número 2 del chavismo, quien amenazó nuevamente. Él vive de amenaza en amenaza en amenaza a las fuerzas democráticas, y además afirmó que toda esta gente va a pagar. Por eso andan con las primarias. Así que esto es lo que viene mencionando Diosdado Cabello, la Pepita de la Maraca. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Con este tema llegamos a la última parte de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y existe una nota donde uno analiza y empieza a darse cuenta los efectos que ha causado el chavismo y el madurismo, y que ha causado en la mente de sus propios ciudadanos. Esta nota tiene una connotación muy agresiva con la población migrante. Y esto lo realiza un empresario, el empresario chavista Esteban Trapielo, quien tilda de idiotas a los venezolanos que cruzan la selva del Darién. Así, con esa frase entrecomillada de idiotas, los está tratando este empresario, quien es el presidente de un canal televisivo, quien desmintió que existió el Holocausto, declaró esto, lo declaró en un podcast que conduce Vladimir Villegas y Pedro Carvajalino, que quisiera reunirse
definitivamente, reunirse con Adolfo Hitler. ¿De qué estamos hablando? Este empresario está totalmente desfasado. Abiertamente habló este chavista, quien insultó con estos improperios a los migrantes venezolanos que se adentran en esta selva, en la selva del Darién, que lo mencionamos todo el tiempo y que hoy específicamente he realizado énfasis en las 2 emisiones. Porque ya no es la selva del Darién nada más, es la selva de la muerte, es la selva de la desesperación, la selva que se está tragando a la población migrante. Y se la está tragando, ¿por qué? Porque es que el gobierno venezolano los ha llevado a esto, a huir de la crisis, a huir de esta crisis social, política, económica, en todos los aspectos, donde ha dañado el tejido social, donde el tejido social venezolano se destruyó. Y esto es lo que ha mencionado. Lo hacen con estos improperios, lo ha mencionado, lo dije, y lo dijo en este programa con Vladimir Villegas y Pedro Carvalho. Aseguró que la diáspora venezolana responde a una campaña de manipulación. Escúchese, una campaña de manipulación que según este empresario están realizando los opositores y los medios de comunicación venezolanos. O sea, ellos, estos migrantes venezolanos que están cruzando esta selva del Darién, lo hacen simplemente por una campaña. ¿Qué está hablando? ¿Cuál es esa situación? Yo no creo que en medio de una campaña política vaya a sacrificar a casi 500.000 venezolanos que están cruzando y han cruzado esta selva del Darién, y que son adultos mayores, y que son niños, niñas y adolescentes, y que es la juventud venezolana la que está cruzando por ahí. No por nada, no se fueron de camping. No creo, desde mi punto de vista muy personal, que si estoy bien en mi país, quiera irme a arriesgar mi vida, la vida de mis hijos y la vida de mi familia en general. Y no por una campaña lo voy a hacer. Esto es lo que está mencionando y lo que ha mencionado este empresario. No cree que el holocausto haya ocurrido, es otra de las partes. Por otra parte, Trapielo negó el holocausto durante esa Segunda Guerra Mundial, declaró que quisiera reunirse con Adolfo Hitler. Le preguntaron con quién quisiera conversar si tuviese la oportunidad de almorzar con el personaje que él más quisiera. Dice con Fidel Castro, con un personaje como Hitler, al que respondió que con ambos estaría muy bien irse a almorzar. Y en Venezuela, a través de la selva del Darién, esos migrantes venezolanos que están saliendo por esta selva, recordemos que esa selva está entre Colombia y Panamá, deciden salir porque no tienen posibilidades de vida. Ahora en Venezuela se da el otro punto, que es el desvío y de aquellos que tienen con qué pagar conciertos, porque recordemos que existen muchos conciertos, mucho dinerito por ahí. En otra de las preguntas que le realizaron a este empresario, él continúa diciendo que él sí hubiese querido saber el por qué no terminó lo que iba a hacer Hitler y por qué se suicidó. Ese es uno de los interrogantes que él mismo está generándose ahí. Le preguntan también qué pasaría de ese cuento del holocausto. Dice, yo nunca leo, yo solo me guío por las películas de Hollywood. Está muy bien datado. Pero ante esa situación ha dado respuesta el presidente encargado Juan Guaidó, el presidente interino, quien ha revelado 4 males que sembró la dictadura de Nicolás Maduro y se deben derrotar cuanto antes. El presidente encargado reprochó estas declaraciones recientes de este magnate venezolano
de estos migrantes que cruzan la selva del Darién y las afirmaciones que hizo sobre el Holocausto. Desprecio a venezolanos vulnerables, la mayoría, negacionismo, ver al adversario como un enemigo de guerra, el hostigamiento al odio. Esto es lo que ha mencionado el presidente encargado. ¿Qué están sembrando y qué aprendieron? Aprendieron de la dictadura, han aprendido y qué tienen que hacer, qué se tiene que hacer ahora en medio de esas elecciones presidenciales, de esas primarias del cual la oposición está buscando ese único candidato. Pues es eliminar todo esto y es poder realizar que el pueblo venezolano tenga democracia. Esa es la situación que se presenta con esas declaraciones que ha dado este empresario chavista. Seguimos con más información y 4 delincuentes fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por hurto del Hospital Oncológico Luis Racetti, ubicado en Cotiza, en Caracas. Así, los detenidos están identificados como Gabriel Antonio Usuategui, de 37 años, Roberto Bolívar, de 47, y Luis Fernando Trincado, de 22 años, y un joven de 16 años de edad. El director del 6APC, Douglas Rico, informó que las investigaciones iniciaron luego de que el área de cirugía oncológica de este centro de salud dejara de funcionar por el hurto de aires acondicionados. Ellos desvalijaron 4 aires acondicionados industriales, extrayendo de ellos los 4 condensadores para poder así obtener las tuberías de cobre, comercializarlas de manera ilegal, dejando inoperativo al área del quirófano, afectando así a los diferentes pacientes que ameritan diversas cirugías, es lo que ha informado a través de la cuenta en Twitter. Este caso quedó a disposición de la Fiscalía 117 y 163 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. Así, estos funcionarios pues realizan esta detención de estos 4 hombres por hurto a este hospital, al oncológico Luis Racetti. Y así, con esta información hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Les acompañó Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben, porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.